Uno de los grandes misterios de la vida es la cuestión de la vida después de la muerte. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Vivirá usted otra vez? ¿Es la muerte solo una ilusión, ya que muchos creen en el alma inmortal y solo se irán al cielo o al infierno? El reloj del Censo de Población Mundial del 2017 asume que 130.000 hombres, mujeres y niños mueren cada día. Con la muerte de esta gente, ¿finaliza la esperanza de la vida futura? ¿O habrá una futura resurrección de la muerte a la vida? Debe responderse estas preguntas, y necesita respuestas sólidas. ¿De dónde vienen estas respuestas? Vienen de aquel quien le dio vida al ser humano, en primer lugar, nuestro Padre que está en el cielo. Él revela el futuro de la vida después de la muerte, el verdadero futuro, no especulaciones o fantasías. Esta revelación está aquí en la Biblia. ¿Cuál es la verdad de la vida después de la muerte? ¿Qué pasa realmente cuando uno muere? Usted debe saberlo. Acompáñenos. Bienvenidos nuestros amigos en todo el mundo. Existen muchos mitos y misterios que circundan el interrogante de la vida y de la muerte. ¿Qué pasa realmente cuando uno muere? ¿Se irá al cielo o al infierno? ¿O estará esperando una resurrección como está descrito en la Biblia? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas. Usted necesita respuestas a estas preguntas. Para ayudarlo en el estudio de estas preguntas, le ofrecemos un inspirador CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Asegúrese de contactarse con nosotros para obtener una copia gratis. Todos hemos perdido seres queridos a causa de la muerte, y nos lamentamos por sus muertes. Un promedio de aproximadamente 130.000 personas mueren cada día en todo el mundo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Algunos jóvenes mueren a causa de accidentes. Hay veces que pierden la vida al regresar a la casa de la fiesta de graduación de la escuela. Miles de soldados han dado sus vidas por la patria. Y hay millones de víctimas de guerras y terrorismo. Muchos mueren por accidentes u otras tragedias de transportes. Otros viven una larga vida y llegan a ser ancianos. Y nos entristecemos cuando fallecen. ¿Alguna vez los veremos de nuevo? ¿Qué pasa cuando uno muere? Algunas religiones enseñan que poseemos un alma inmortal. Y por supuesto, cuando el cuerpo muere, el alma inmortal, supuestamente usted, debe ir a algún lugar. Muchos creen que cuando uno muere, realmente no se muere, sino que va al cielo o al infierno, o al purgatorio donde es purgado para eventualmente llegar al cielo. Otros creen que uno es transformado en alguna otra forma de vida, reencarnado quizás como un perro o un gato. ¿De dónde provienen estas ideas? Amigo, estas son preguntas que usted debe responderse. Hay una fuente en la que podemos confiar, y esa fuente es la Biblia. Algunos intelectuales creen que algunas supersticiones de la vida después de la muerte provienen de la Biblia, pero esto no es verdadero. Usted puede encontrar maravillosas verdades en la Biblia. Verdades que clarifican los mitos e ideas extrañas. ¿Cuál es la verdad? Aquí en el mundo de mañana lo alentamos a que nos siga en su propia Biblia. ¿Cuál es la fuente de la verdad? Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Juan capítulo 17. Aquí el gran Mesías, Jesús de Nazaret, le está orando al Padre que está en el cielo. En esta oración, está orando por sus discípulos. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigo, la mejor fuente de la verdad está en el libro que revela la mayor realidad de todas en el universo. Millones de personas en todo el mundo están engañadas. Existe un gran engañador que enceguece las mentes de ver la verdad, como dice en Apocalipsis 12, versículo 9. Usted puede ser libre de las supersticiones y falsas ideas de la vida después de la muerte. ¿Cómo? Vayamos en la Biblia a Juan capítulo 8. Muchos oyendo a Jesús en Jerusalén creyeron que él era el Mesías. Él dijo en Juan 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad nos libera del engaño de este mundo, como dice en Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La palabra de Dios, la Biblia, nos libera del engaño global.
si es que seguimos su instrucción. Veamos lo que dijo Jesús en Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted debe estudiar su Biblia. El disco compacto que le ofrecemos hoy le ayudará en este estudio, titulado ¿Existe la vida después de la muerte? En la primera parte del programa, hemos visto que más de 130.000 hombres, mujeres y niños mueren cada día. ¿Qué pasará con ellos? ¿Siguen viviendo en algún otro lugar o algún otro estado o condición de vida? Si tiene su Biblia a mano, vayamos al libro de Job. Este antiguo patriarca sufrió dolorosas lecciones, pero después de aprender la mayor lección de la vida, Dios lo bendijo grandemente. En su agonía, Job hizo la pregunta más fundamental de la vida. En Job 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Cómo respondió su propia pregunta? Job 14, versículo 14. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás, y yo te responderé. Este cambio ocurrirá cuando Job sea resucitado. ¿Entiende usted la verdad bíblica de la resurrección de los muertos? Hay 2 capítulos en la Biblia que describen el gran futuro para aquellos que murieren en la fe. Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. El autor de estos capítulos, el apóstol Pablo, defendió su fe cristiana cuando fue desafiado por el Consejo Judío o Sanedrín en Jerusalén. Pablo hizo de la resurrección el punto clave. Se dirigió a la asamblea de fariseos y saduceos. Podemos ver esta confrontación en los Hechos capítulo 23. Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Nosotros agradecemos a Dios que Jesucristo es nuestro Salvador vivo. Su esperanza futura de después de la muerte y mi esperanza futura de después de la muerte es la resurrección de los muertos. Pero ¿qué pasa entre el instante que uno muere y la resurrección futura? ¿Se va uno al cielo o al infierno o al purgatorio? Veamos la respuesta en el ejemplo de Lázaro, el amigo de Jesús que murió. Vayamos en la Biblia a Juan capítulo 11. Quizás tenga conocimiento de la historia de la muerte de Lázaro y su resurrección. Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. La ciudad de Betania donde vivía Lázaro se encuentra al sudeste del Monte de los Olivos. De hecho, hace unos años mi esposa y yo caminamos desde Betania hasta el Monte de los Olivos, atravesando la ciudad de Betfagé en una media hora. Así que Betania no está tan lejos de Jerusalén, cerca de 3 kilómetros, como enuncia Juan 11:18. Jesús amaba a Lázaro, pero en vez de apresurarse para sanar a Lázaro, Jesús en realidad se demoró un par de días al dirigirse a Betania. Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En Juan 11, versículos 11 al 14. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a Betania, María, la hermana de Lázaro, fue a recibirlo. Juan 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús permitió que Lázaro muriera. ¿Por qué?
para que nosotros creamos en la resurrección. Jesús dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro había estado muerto 4 días. ¿Se había ido Lázaro a la gloria del cielo y luego fue forzado a regresar a un cuerpo físico cuando lo resucitó Jesús? Por supuesto que no. Lázaro no se fue al cielo o a un infierno de fuego cuando murió. Lázaro simplemente murió y dejó de estar consciente. Jesús dijo claramente, Lázaro duerme, Lázaro está muerto. Léalo en Juan 11, versículos 11 y versículo 14. Hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa cuando uno muere? Jesús dijo que Lázaro dormía. Dormir metafóricamente es estar muerto. No existe conciencia y no existe dolor. Todos los fallecidos en el mundo continúan muertos. No sienten dolor y no están sufriendo. Como dice en Eclesiastés 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entendamos lo siguiente. Todos los muertos del mundo están ahora descansando en paz. Pero hay un día de juicio. Los cristianos están ahora bajo juicio, como dice en 1 de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los verdaderos cristianos están ahora bajo juicio. Pero ¿cuándo serán juzgados los demás? El juicio del gran trono blanco ocurre después del milenio. Este es el tiempo cuando la segunda resurrección general tendrá lugar. Es el momento cuando familiares y amigos no salvos tendrán la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo y su sangre derramada por los pecados. Puede aprender más de este inspirador tiempo en el informativo disco compacto gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Continuaremos con la apasionante historia de la muerte y resurrección de Lázaro en la próxima parte del programa. Una de las mayores preguntas de la vida que debemos responder es ¿qué pasa cuando uno muere? La Biblia nos da la inspiradora esperanza de la resurrección. Lázaro de Betania era un buen amigo de Jesús y estaba enfermo de muerte. Los amigos de Lázaro sabían que Jesús podía sanar a Lázaro y prevenir su muerte. Pero Jesús se demoró y permitió que Lázaro muriera. ¿Por qué? La razón, amigo, es que Jesús nos dio a nosotros y al mundo una asombrosa prueba de la resurrección de la muerte. Lázaro había estado muerto 4 días. Continuemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, «No te preocupes, Marta, él se fue a la gloria del cielo». No, no le dijo eso. Jesús estaba por demostrar la gloria de la resurrección. Juan 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cuál fue la lección para todos? Jesús les demostró el poder de la resurrección de la muerte. Muchos de los que dicen ser cristianos creen que cuando uno muere, se va de inmediato al cielo, al infierno o al purgatorio. ¿Es esto lo que enseñó Cristo? Cuando murió Lázaro, ¿se fue al cielo? No, no se fue. Lázaro quedó en la tumba 4 días, y Jesús lo volvió de nuevo a la vida. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, y él siguió viviendo su vida física natural. Jesús enunció en Juan 11, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lázaro estaba muerto. Se fue Lázaro a la gloria del cielo, y fue forzado a regresar en un cuerpo físico cuando Jesús lo resucitó. Por supuesto que no. Lázaro no fue al cielo o a un infierno de fuego cuando murió. Lázaro simplemente murió y quedó sin conciencia. Jesús dijo claramente: Lázaro duerme, Lázaro está muerto. Véalo en Juan 11, versículos 11 y versículo 14. Amigo, ¿usted cree en su Salvador? Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, y él siguió viviendo su vida física natural. Pero la resurrección de los fieles cristianos muertos es la vida inmortal eterna. Esto tendrá lugar al retorno de Cristo. Veámoslo en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección es la esperanza del cristiano. Si uno ya se fue al cielo al morir, no necesitaría una resurrección. Ninguno nace con inmortalidad o vida eterna. Créase o no, la Biblia enseña que el alma puede morir. El alma no es inmortal. Veámoslo brevemente, lo cual es sorprendente para muchos. Vayamos en la Biblia a Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. La palabra hebrea para alma es nefesh, lo que significa vida física o natural. Las almas pueden morir. Ningún humano posee un alma inmortal. Espero, amigo, que no crea en la doctrina pagana del alma inmortal. En 1 Corintios 15, versículo 53, vemos que en la resurrección, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Usted y yo, amigo, somos mortales, pero los fieles cristianos recibirán la dádiva de la inmortalidad. ¿Cuándo? En la resurrección. Esta es la primera resurrección general explicada en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. La resurrección a la inmortalidad. Amigo, ¿usted cree en la doctrina pagana del alma inmortal o cree usted en su propia Biblia? Considere esta perspectiva histórica de la enciclopedia judía. La creencia que el alma continúa su existencia después de la desintegración del cuerpo es una cuestión filosófica o una especulación teológica, y no una cuestión de simple fe, y por consiguiente no es expresamente enseñada en las Santas Escrituras. La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con las ideas griegas y expresamente a través de la filosofía de Platón, su principal exponente, quien fue influido por Orfeo y los misterios eleusinos, en los cuales las perspectivas egipcias y babilónicas estaban extrañamente mezcladas. Usted debe estudiar lo que la Biblia claramente enseña. ¿Están perdidos por siempre los millones que nunca oyeron el nombre del Salvador? ¿Es Dios tan cruel? En el programa de hoy hemos visto que cuando una persona muere, continúa muerta hasta el día de la resurrección. Una persona muerta no tiene un alma inmortal, como hemos visto. La persona muerta no tiene conciencia. Esa persona está en paz y no siente ningún dolor. Jesús se refirió a la muerte como a dormir. El apóstol Pablo se refirió a la muerte como a dormir. Esta verdad debe reconfortarlo, sabiendo que sus parientes no salvos no se están quemando ahora en el infierno, y ningún muerto puede sentir ningún dolor. Pero existe un juicio futuro, como dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entendamos lo siguiente. Existen 3 resurrecciones generales. La primera resurrección general es a la vida inmortal. La segunda resurrección general es a la vida física en juicio. La tercera resurrección es el castigo de la muerte eterna en el lago de fuego. Están explicadas en el CD gratuito que le ofrecemos hoy. ¿Existe la vida después de la muerte? Usted debe estudiarlo por su cuenta. ¿Qué pasará con los millones de personas que nunca tuvieron una oportunidad genuina de salvación? Serán resucitados en el juicio del trono blanco, descrito en Apocalipsis 11, versículos 11 al 13. La segunda resurrección general es una resurrección al juicio. Es cuando millones de los tales llamados no salvos encararán el juicio y tendrán una genuina oportunidad de salvación.
A través de la historia del mundo, millones de personas nunca escucharon el nombre del Mesías Jesucristo. ¿Es Dios tan injusto como para condenarlos a que sufran en el infierno para siempre? Millones de personas murieron en guerras, genocidios, accidentes y por hambres y enfermedades. Pero Dios los resucitará a una nueva vida, en un nuevo mundo próspero y hermoso, que será regido por Jesucristo durante 1000 años. Este es el resto de los muertos mencionados en Apocalipsis 20, versículo 4, que no entraron en la primera resurrección general. Serán resucitados a la vida física en el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20, versículos 11 al 13. Hay una gran esperanza para aquellos que usted pensaba que estaban perdidos por siempre. Dios tiene un formidable plan para toda la humanidad. Su plan es justo, seguro y maravilloso. Todo el mundo, incluso los no cristianos, tendrán una genuina oportunidad de responder al verdadero evangelio y someterse al Salvador Jesucristo y ser parte de la familia de Dios por toda la eternidad. Asegúrese de requerir el CD gratuito ¿Existe la vida después de la muerte? Los 3 programas en este CD cubren más información de la que podemos cubrir en este corto programa. Explican el misterio de la vida después de la muerte y qué pasa cuando uno muere. Asegúrese de pedir una copia gratis. Los invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana o vernos por internet en cualquier momento. En estos momentos peligrosos, usted necesita el aliento, la fe y la verdad que provienen de la Biblia.